Ya, comenzamos entonces. Hola a todos, esta es la clase 5 del curso. En la clase de hoy vamos a ver, vamos a seguir con estas definiciones que son la base para poder después construir objetos en Python un poquito más complicados. Vamos a ver primero lo que son los operadores de comparación. O sea, porque hasta ahora solamente habíamos visto los tipos de variables y algunos operadores matemáticos, tipo suma, resta, multiplicación, división y cosas muy que son naturales a nivel de números. Pero tenemos que ver lo que son las comparaciones, ya que es básico en programación, cuando queramos tomar algún tipo de decisión, tener que decir si algo, por ejemplo, es más grande que otro, o si son iguales, o son distintos, etcétera, etcétera. Y para eso necesitamos conocer qué son estos operadores de comparación. También los operadores booleanos, eso se refiere a cuando yo tengo distintas condiciones lógicas y las quiero comparar entre ellas, para lograr que si no sé, yo tengo un número y quiero ver que ese número sea mayor que 2 e impar, voy a tener que juntar dos tipos de operaciones condicionales o dos operaciones de comparación, juntarlas en una sola. Y para eso existen otros operadores que son operadores que actúan sobre variables booleanas, o sea, sobre variables que sean de verdadero y falso. Y por último, vamos a empezar con las estructuras de control de flujo, que son base en la programación, que es el condicional if, que nos permite tomar decisiones dependiendo de una condición. Si el número es mayor que 10 hace esto; si es menor que 5 hace esto otro; y si está entre 10 y 5 hace esto otro, esta otra cosa. Entonces, ese tipo de ejemplos vamos a decir. Y por alguna razón, el perrito ese que estaba ahí estaba al revés cuando bueno, se enderezó. Yo lo había guardado mirando hacia acá y quedó mirando al otro lado. Ya, entonces, primero una recapitulación de lo que vimos en la última clase, de forma muy rápida, y lo vamos a ir discutiendo para que no nos quedemos atrás. Recuerden lo que eran las asignaciones de variables. Eso significa que cuando yo defino en Python una variable, le tengo que dar un nombre, y ese nombre va a ser quien lo identifica dentro del código. Y si nosotros le queremos asignar un valor, siempre va a ser la variable igual el valor a asignar, nunca el valor igual la variable, ya que eso significaría, desde el punto de vista de la sintaxis de Python, no entiende qué significa eso. O sea, lo que me refiero es que siempre la asignación es el flujo de información que va hacia la izquierda en nuestro código. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a igual 5, significa que a la variable que se llama a le asignamos el valor de un entero, en este caso, igual a 5. Aquí b igual 4.262 significa que la variable que se llama b le asignamos el valor 2.246. Si es c igual 2.3 más 5.32 cosas, significa que le estamos asignando a la variable que se llama c el valor de un número complejo que tiene 2.3 de parte real y 5.32 de parte imaginaria. Si tenemos una variable que se llama d, que tiene una asignación de un objeto que está entre comillas, eso significa que es una cadena de caracteres, un string, y básicamente tiene su característica, y le estamos asignando a este objeto el valor asociado a lo que significa, a la palabra en total. Y por último, otro de los tipos de variables que vimos ese día eran los booleanos, que en este caso, si a la variable e le asignamos el valor true, que dice e, pero debería decir e, le asignamos ese valor booleano. Entonces, aquí es un repaso muy básico sobre, primero, los distintos tipos de variables y cómo asignar variables. ¿Ya? Esto que está acá, si es que no se han dado cuenta, si tenemos este código y después tenemos una serie de prints, lo que esperaríamos es que cuando corramos el código, en la terminal, en la consola o en el VS Code, obtendríamos la siguiente frase, como la variable a es el comando type significa que nos entrega el tipo de variable, que es el tipo de dato. Como sabemos que la variable a había recibido un entero, entonces nos debería decir type, en vez de type debería salir entero, y vale, en este caso estamos diciendo que imprima a, y a, en este caso, en este contexto, significa 5. Entonces, la primera línea debería decir, la variable a es un int y vale 5. Si se han dado cuenta, o sea, si se han revisado lo que hay en un campus virtual, hay un archivo que se llama
a ver si lo puedo agrandar, no, dejar agrandarlo acá, que se llama Física Computacional 05 RECAP, que quiere decir recapitulación. Entonces, si nosotros abrimos, ya sea una terminal, en este caso, o si quieren lo pueden abrir bueno, lo voy a abrir primero con el editor de texto, se dan cuenta que es básicamente lo mismo que tengo en la diapositiva, simplemente que aquí ya está escrito, y como está escrito, lo podríamos ejecutar. Y eso vamos a hacer. Entonces vamos a abrir una terminal, en este caso, si quieren lo pueden abrir con código, pero eh, en este caso vamos a decir, sacar esto que está acá, para poder Open Terminal. Ahí tenemos una terminal, una consola. Si hago ls, me van a aparecer todos mis archivos de mi directorio, pero están aquí los recap 01 y recap 02, que es y lo que vamos a ver a continuación. Pero veamos primero el Python, ejecutemos el Python 3, física computacional 05, abajo, recap01.py, y lo voy a subir porque los de atrás no van a ver que estoy fallando. Ahí sí. Entonces, si lo ejecuto en mi consola, me va a decir lo que estábamos hablando antes. La variable A es un class int o clase enter y vale 5. La variable B es un class float o punto flotante o número real y vale 4.262. La variable C es un class complex, o sea, número complejo, y vale 2.3, lo que sea, con su parte real imaginaria. La variable D es un class str, que es de string, que es cadena de caracteres, y vale Antofagasta, porque esa fue la palabra que nosotros incluimos cuando la asignamos a D. La variable E es un class bool, de booleano, y vale true, porque le dimos ese valor. Entonces aquí es simplemente una recapitulación de lo que vimos en la clase anterior, muy condensada. Esto después a ustedes les va a salir natural cuando estén trabajando con códigos más complicados. Pero el punto es también ver qué otras formas podríamos trabajar con la información de la clase anterior. Esto lo vamos a ver para ahí, para acá. Entonces tengo una segunda recapitulación. En este caso, nosotros tenemos un código que por alguna razón lo puse muy arriba y los que están acá abajo no parece que no lo alcanzan a ver, porque están aquí muy cerca, pero bueno, ahí medio. No, vamos a tener que intentar ahí, bueno, más o menos. Se quedó ahí. Ya, la cosa es que las primeras líneas dicen, del código, dicen un hash, o sea, el carácter gato, almohadilla o hash, como lo quieran llamar, dice asignación de variables a otras variables. Tenemos un primer ejemplo. El primer ejemplo, este sí se alcanza a ver acá, dice A igual 64, P igual A más 8, el valor de B es B. ¿Qué está pasando acá? Recuerden, Python se ejecuta línea por línea. O sea, Python no hace un barrido de todo y saca una conclusión, sino que va, como se le va diciendo, lo va ejecutando sin cuestionarse mucho qué está haciendo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a analizar qué hace el código. Tenemos que una variable que se llama A, le estamos dando el valor 64. Entonces, tenemos que A vale 64. Paso 1. En el paso 2, que sería analizar la segunda línea, nos dicen que B, dice B igual a más 8. Eso significa que a la variable B le estoy asignando A más 8. En este caso, A contiene un valor, porque se lo acabamos de asignar antes, 64. Entonces, en principio, nos debería decir que B vale 64 más 8. Entonces, cuando venga la tercera línea que dice print, el valor de B es B, lo debería dar, escribir en pantalla, bueno, el valor, lo que sea de B es, y el valor que sería 64 más 8. 64 más 72. 72. Eso debería imprimir la primera parte. ¿Ya? Simplemente estamos corriendo el código, digamos,
en nuestra mente, porque por ahora podemos correr estos códigos que son de 3 líneas sin complicarnos tanto. ¿Qué pasa con el segundo? ¿Qué pasa con el segundo? El segundo ejemplo dice A igual 64, B igual 73 y P igual a A. Entonces, en este caso, si yo imprimo el valor de A, me debería dar ¿qué valor? ¿Cuál? No, el valor de A. Porque yo digo A es 64. Entonces la máquina dijo, ya, A ahora vale 64. O sea, digamos que pensando así como una tablita, A y tiene los valores de A. Entonces, en la primera línea, en la línea uno me dice que A vale 64. En la línea 2 me dice ahora que B vale 73. 73. Y en la línea 3 bueno, y ya sigue valiendo 64. Y en la línea 3 me dice B igual a A. Eso significa, recuerden que siempre la asignación es de la información que está a la izquierda a la derecha. Entonces, o sea, el que está a la derecha a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que a la variable B yo le cambio su valor por el valor que esté dentro de A. Entonces, como en este caso, eh, a B lo vamos a reasignar, le vamos a dar el valor de A. Significa que a B ahora va a valer 64 y A sigue valiendo 64 porque no la hemos modificado. Entonces, en este caso, lo que pensaríamos es que cuando da la print, el valor de A es 64 y el valor de B es 64. Porque aquí, digamos, piensen que cuando en el código volvió a aparecer la instrucción B igual, le estamos reasignando el valor, le estamos cambiando el valor, o se lo estamos sobreescribiendo. Entonces, eso es importante porque a veces, especialmente cuando tengan que hacer fórmulas, cuando veamos cosas más relacionadas con física, y no sé, estén calculando la energía cinética de un móvil a distintos tiempos, el valor de la energía cinética va a depender del valor de la velocidad. Entonces, desde el punto de vista del código, van a estar escribiendo y sobreescribiendo el valor de la variable energía cinética, por ejemplo, dependiendo del tiempo del problema de cinemática que estén viendo. Ahora veamos el tercer ejemplo. Tercer ejemplo, aquí lo tienen que pensar un poquito más, porque cada vez se va complicando. El tercer ejemplo de nuevo tenemos A igual 64, B igual 73, B igual A igual menos 22. ¿Cuánto es el valor de A en este caso? Menos 22. Menos 22, porque aquí se lo reasignamos. ¿Y el valor de B? 64. ¿Por qué? Porque en la línea anterior se había asignado al valor que tenía en ese instante A. Si esta línea hubiera estado de nuevo acá abajo, hubiera cambiado de nuevo a menos 22. Entonces eso, recuerden que, en cierta manera, el código, las distintas líneas de código son como si fueran una línea de tiempo. El código va avanzando hacia abajo sin parar. Entonces, si hay cosas que están en el futuro del código, que se están cambiando, el código no va a saber hasta que llegue esa línea. O sea, las cosas que han ocurrido atrás son importantes, pero si voy en esta línea, yo no puedo saber que la variable b va a ser reasignada a otro valor. Lo voy ejecutando. Yo solamente sé lo que está pasando en esta línea y información que se viene propagando desde el pasado del código. Ya, esto era simplemente para recapitular el, la clase anterior, de forma muy sintética, muy breve. Ya, entonces ahora vamos a empezar con lo nuevo. Digamos que estos son los operadores de comparación. Y en este caso son similares a los operadores clásicos que vimos en la clase anterior, como multiplicar, o sea, sumar números, restar números, multiplicar números, dividir números, división entera de números o el operador módulo, que eran distintos ejemplos que fuimos viendo. Los operadores de comparación nos van a permitir, como el nombre lo dice, comparar entre objetos del mismo tipo. Peras con manzanas no se pueden comparar, tienen que ser manzanas con manzanas.
¿ya? Bueno, igual en este caso no pega mucho la analogía, pero es la idea. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama comparación, simplemente para que sea evidente, y le asigno el valor de una comparación, en este caso 5 menor que 2, esto que está acá nos va a indicar si se cumple o no la condición. O sea, más que se cumple, sí. ¿Qué es este resultado? 5 es menor que 2. No, es falsa no se llama statement, ¿cómo sería él? No, la condición, el estado. Digamos, este estado o esta frase o esta oración que estoy diciendo, como es falsa, lo que va a almacenar comparación como información va a ser la variable booleana asociado a todo que está acá, a este estado, que en este caso es falso. Debería entrar entonces, la comparación nos entrega falso. Ya, vamos a hacer ese ejemplo, pero ahora que me anduve medio adelantando, también retrocediéndonos un chiquitín de esto, recuerden que está el recap 2 simplemente para que ustedes lo prueben, lo que hicimos como ejercicio, para que lo verifiquen, ¿ya? El mismo ejercicio que hicimos en el recapitulando 2 está con un código.python.py, ¿ya? Se me había olvidado hacer el detalle. Entonces ahora vamos a hacer este ejemplo, para ver qué sale. Entonces, pueden abrir su código, simplemente para trabajar más cómodos. Vamos a ir ahí, actividad físico computacional. Bajo función. Open. Código. Vamos a abrir código y vamos a hacer ese ejemplo de forma muy directa. Vamos a crear un nuevo archivo. Lo pusimos acá. Ahí no me va a molestar tanto. Eh, Vamos a crear un nuevo archivo, que significa internacional 05, YNB. Y aquí estoy con mi nuevo código de cero. Como simplemente porque me va a alegar de que tiene que agregar el intérprete de Python. Le ejecuto y me dice que intérprete de Python, que es el que está ahí. ¿Qué pasa? Se apaga la. ¿Qué le digo? Vamos a ver si ya, entonces ahí está funcionando Hola Mundo. Entonces, como les decía, vamos a crear una variable, comparación, que básicamente vamos a probar si 5 es menor que 2. Si yo le pido que me imprima comparación, en este caso el resultado de comparación es comparación, y si lo ejecuto, en este caso me va a decir que el resultado de comparación, que es de 5 menor que 2, es falso, porque 5 no es menor que 2. ¿Es 5 mayor que 2? Sí, entonces si lo vuelvo a ejecutar, me diría que ahora el resultado de comparación es true o verdadero. ¿Ya? ¿Eso qué va a implicar? Que ahora vamos a poder hacer algo un poquito más complicado en nuestros códigos porque, como podemos hacer, vamos a poder comparar objetos. En la energía cinética, no sé, en la energía total menor que cero, o por ejemplo, si estamos viendo un problema de cinemático, si la energía total es menor que cero, podríamos tener, o sea, perdón, más que la energía total, estamos pensando en contextos más relativistas, si la energía cinética es menor que cero, habría un problema. Entonces nos quedamos sin energía y nuestro código debería cambiar su estrategia de resolución de un problema cinemático, porque nos estaríamos yendo a un límite no físico. Ese tipo de ejemplos nos van a servir, por ejemplo, en este caso, las comparaciones. Ahora, existe una variedad de distintos operadores de comparación que son básicamente los mismos que han usado en cálculo, en álgebra, en todos los cursos de matemáticas, pero que del punto de vista de cómo se escriben son distintos a la forma que nosotros los hubiéramos escrito en los cursos de matemáticas. Primero que nada, importante, en Python el símbolo igual es
un operador de asignación. No es una igualdad. Si yo quiero comparar dos objetos como una igualdad, preguntar si 5 es igual a 3, que eso es falso, yo debería usar un doble igual. O sea, el símbolo dos iguales significan comparar buscando si hay una igualdad entre valores. Si yo pongo digamos, lo que nosotros usaríamos como en matemática, ahora en Python es un doble igual. Vamos a poner aquí Python de aquí, matemática. Lo que antes es distinto, en matemáticas le hacemos una doble raya, una igualdad con un slash encima, para decir que son distintos. En Python se escribe como un símbolo de exclamación y un igual. Si quiero hacer menor que o mayor que, igual que en matemáticas, pero siguen siendo el mismo símbolo. Eso al revés. Ahí. Y si son menor igual o mayor igual, cambian un poquito la notación, pero más o menos entienden que lo que antes era un solo símbolo, era el mayor igual, o el menor igual, o el mayor igual. Ahora hay que poner mayor igual, menor, o sea, entre menor igual, mayor igual. ¿Ya? Simplemente para que, como todo está escrito a nivel de una consola, no hay símbolos especiales. Esos son los símbolos que Digo, igual mayor o igual menor que algo. no te va a entender. La palabra es menor igual. Si le pones igual menor, te va a decir error de sintaxis. Entonces, aquí lo importante va a ser que estos operadores de comparación son pocos, son fáciles de recordarse y se relacionan muy bien con la matemática en este caso. Pero el punto importante es que comparan dos variables o comparan los contenidos de dos variables. De tal manera que cada uno de estos operadores, actuando sobre dos variables, comparando dos variables, solamente nos puede dar que la condición o la comparación es verdadera o que es falsa. Bien, vamos a hacer aquí un ejemplo para que ustedes lo programen en sus códigos. Hagan el caso un número igual algo, o sea, la variable a igual a un número, la variable b igual a otro número, y después anoten con distintos prints las distintas comparaciones del código que les va a dar para ver si estamos bien o estamos mal con lo que estamos pensando. Ups, lo he tocado. Ahí estamos. Vamos a poner aquí al ladito más con el. Vamos a traer el código del otro lado. Ah, vamos a tener que explicar eso así después. Entonces, A igual 3, B igual 10 y después los print. Print A menor que B, e imprimimos A menor que B. Print A menor igual que B, A menor igual que B, print A mayor o igual que B, coma, no, primero era mayor que B, menor que B, print A, A mayor o igual que B, print A distinto que B, ¿no? Distinto que B, y print el último si es que A es igual a B. A, B. Ya. No sé si ya lo escribieron.
pero escriba. Ya veamos entonces el resultado. O sea, aquí lo podemos, como esto es matemáticas, lo podemos ver a ojo directo. A es menor que, o sea, en este caso, como A vale 3 y B vale 10, 3 es menor que 10, sí, el primero debe ser verdadero. 3 es menor o igual que B, sí. A mayor que B, no. A mayor o igual que B, no. A distinto de B, sí, porque uno vale 3 y otro vale 10. Y A es igual a B, no, porque son números distintos. Entonces, si yo ejecutase esto, me debería dar lo que es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Si cambiásemos los números, simplemente porque queremos ver qué pasa en algunos casos, si pongo que A vale 11, me cambian los, los resultados, porque ahora 11 es menor que B, falso, 11 menor o igual que B, falso, etcétera, 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 para abajo. Y si los dos números fueran iguales, 10 y 10, si se dan cuenta, 10 es menor que 10, no, pero sí 10 es menor o igual que 10. Entonces, esto también están en los casos límites. 10 es distinto de 10, falso, por eso está acá con el falso que está acá. Y si 10 es igual a 10, verdadero. Entonces, todos estos son los 6 casos posibles con los cuales ustedes van a poder comparar eh, los resultados. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer, aparte de simplemente comparar números, es combinar comparaciones? Y estos son los que se llaman los operadores lógicos. De la misma manera que en la vida cotidiana siempre no solo trabajamos con una condición, sino que a veces tenemos unas cadenas de condiciones. No sé, eh, quiero tomar una Coca-Cola, pero la Coca-Cola tiene que ser cero y también tiene que estar helada y que esté bajo de cierta temperatura. Esa es una cadena de comparaciones. Primero, comparo con todas las bebidas, la que sea igual a Coca-Cola. Después comparo entre todas las Coca-Colas cuál es la Coca-Cola cero. Después de cuál es la Coca-Cola cero, las que están a distintas temperaturas, la que esté helada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a significar que nosotros estamos combinando distintas comparaciones. Y en ese caso, las comparaciones o los operadores booleanos, en este caso, los podemos operar entre ellos con básicamente 3 posibles operadores. El operador AND, que significa y, si algo es verdadero y lo otro es verdadero, hace esto, por ejemplo. El operador y, el operador o, sería verdadero o falso. Si se acuerdan del colegio, las tablas de verdad, ustedes podrían poner verdadero, falso. No, lo puse mal aquí. Vamos a poner más acá tengo más espacio. Pero bueno, si se acuerdan la tabla de verdad era verdadero, falso, verdadero, falso. Teníamos una matriz. Y por ejemplo, queríamos comparar cómo actúa el AND. Tendríamos que acordarnos que si es verdadero y verdadero, entonces era verdadero. Si era verdadero y falso, era, ¿se acuerdan? Que era falso. Y si es falso y verdadero, falso. Y si es falso con falso, falso con verdadero o falso. O falso. Bueno, lo mismo con el on. Ahora, si hacemos lo mismo. ¿Verdadero o verdadero?
¿verdad? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? ¿Falso o falso? Falso. Falso. Y el operador no, que básicamente hace lo contrario. Y digo a verdadero, le aplico el operador no, lo transformo en falso, y si es falso, lo transformo en verdadero. Esas son las operaciones booleanas. Claramente, como no nos yo por lo menos siempre, Nunca me acuerdo bien más. si es falso, de falso, no era verdadero. Por eso mismo, porque uno tiende a pensar de que ahí en ese, con el i, eh, se puede complicar uno. Lo bueno es que uno lo puede construir con Python para asegurarse bien de lo que está pasando. Ya, entonces digamos que tenemos tres operadores. Y, o, y no, o la negación. ¿Qué vamos a poder hacer con esto? Combinarlos para sacar una tabla de verdad. Por ejemplo, volvemos a escribir un código en nuestro VS Code para ver cómo nos responde eh, Python sobre esto, pero ya sigue las mismas tablas de verdad estándar que conocemos. Entonces, si ponemos que A vale verdadero y B falso, por ejemplo, le vamos a pedir a Python que lo imprima en pantalla los tres casos, que sería A y B, A o B, y el tercer caso no me acuerdo. No A, no A. Ya. O sea, no sé si alcanza a ver porque esta cosa se me quedó por ahí abajo. Voy a agrandar un poquito la pantalla. No, ahí. Aquí pusimos que la primera variable, la variable A, le asignamos el valor verdadero, a la variable B le asignamos el valor falso, y aquí yo estoy imprimiendo lo que aquí en el ejemplo son básicamente resultado 1, resultado 2, resultado 3. Me estoy saltando la parte de asignarle el valor, el resultado, a la variable que se llama resultado 1, o resultado 2, o resultado 3, simplemente para hacer más corto en mi caso, pero en principio siempre está bueno lograr. Entonces, si le pregunto a Python, lo que estábamos diciendo, nos dice que es falso, verdadero, falso. O sea, cuando es falso y, o sea, verdadero y falso, nos da falso. Verdadero o falso, nos da verdadero. Y cuando no es A, o sea, no es verdadero, es falso. Ahora podemos comparar era falso y falso, ¿cierto? El que teníamos la duda. Falso y falso. Entonces, falso y falso es falso. Falso o falso es falso. Y no falso es verdadero. Y si ponemos verdadero y verdadero, nos dice que verdadero y verdadero vale verdadero, verdadero o verdadero es verdadero y no verdadero es falso. Entonces, básicamente, ese tipo de comparaciones, esos son perdón, los operadores lógicos o booleanos que tenemos a disposición. Son básicamente y opuesto. Ahora, ¿cómo utilizar esto? Porque aquí lo estamos usando directamente con una variable booleana. O sea, le estamos diciendo que es verdadero o falso. Entonces, imagínense que lo que estamos diciendo, quiero un número, quiero comparar si 60 es menor que X y que X módulo 2 es igual 0. Aquí escribí una cosa complicada porque el operador módulo lo vimos en la clase anterior. Lo voy a poner paréntesis para que se entienda mejor. Entonces, eventualmente hay una variable que se llama X. Yo todavía no le he asignado el valor, me falta asignarlo. O sea, me faltaría aquí en mi código, para que fuera consistente con Python, agregar el X igual a un número. Digamos un número, 15. Ya. Entonces aquí yo le estoy preguntando, asigno el valor 15 a X y después genero una primera variable booleana A, que hace la pregunta. 60 es mayor que lo que contiene X, que en este caso sería 15, pues esto debería ser verdadero. Punto 2. 15 módulo 2 es igual a 0, y ahí nos tenemos que acordar que módulo 2 significa cuántas veces lo que me sobra para
que sea un múltiplo entero de 2. Y en este caso, como 15 es un número impar, el resultado de x módulo 2 me va a dar un 1. Entonces sería 1 es igual a 0, falso. Entonces esto me debería dar falso, o sea, verdadero y falso, como resultado de, de mi código. Entonces le puedo poner aquí, va a hacer un print antes para que sepamos lo que vale A y B. A, B. Ya. Y ahora sí lo vamos a ejecutar. Entonces nos dice que para 15 x igual a 15 nos dice que la primera pregunta, que es 60 mayor que x, es verdadera. Y la segunda, que x módulo 2 es igual a 0. Me dice que es falso. Entonces ahora podríamos probar con otro número. Otro número, al azar. 47. ¿Cuánto? 47. 37. 37 también es igual al 15 en ese sentido porque le pusimos mayor que 60, pero nos da verdadero y falso y después, bueno, las comparaciones y o. Pero podemos poner una condición más complicada. ¿Qué condición más complicada se le podría ocurrir? Eh, a ver, ¿se acuerdan que la clase anterior, aunque no, todavía no lo hemos visto formalmente, habíamos utilizado un módulo que se llamaba math? ¿Ya? Entonces podríamos hacer una pregunta media rara, como decir, preguntarle si math.seno de x es menor o igual a cero. Yo no sé cuánto es el seno de 37 radianes, así que para mí es completamente una duda, pero le estoy preguntando si es que la condición es que si el seno en este caso 37 radianes es menor o igual a cero. Porque como sabemos que seno va entre 1 y -1, en una vez la chuntamos o no. Habría que ver cuánto es el seno de 37 radianes. Según esto, nos dice que la primera condición es verdadera, o sea que seno de 37 radianes es negativo, menor o puede ser cero. Podríamos asegurarnos y tendríamos que abrir la calculadora y podríamos poner el seno de 37, esperando, veamos primero en qué unidad está esto. Avanzada, esto está, no, está en grado, queremos radianes. No, lo puse mal entonces. Bueno, a ver cómo le digo. A ver. A ver, el seno de 37 radianes, ¿cómo le? Porque aquí yo le estoy preguntando de si el seno es menor que cero, y si me da verdadero, quiere decir que debería haberme dado negativo, pero me dio positivo. Entonces, a menos que esté tomando las unidades de los senos como, preguntémosle, de que no tenemos matemática instalado en este computador, por ejemplo. No, me dice que, 37 grados. Ya, todavía. Ahí está. Ahí está. 37 radianes, el seno de 37 radianes es menos 0,64. Ya, ahí sí. Sí, porque. Exacto. Bueno, aquí también podríamos aprovechar y preguntarle a nuestro código que nos imprima cuánto es el seno de x en este caso. Ahí está, menos 0,6435, lo que sea. ¿Ya? Entonces, la idea del código es que ustedes puedan ir no solamente usando verdadero y falso, sino realmente hacer comparaciones útiles para un código que tenga relacionado con
con cantidades físicas o condiciones especiales de una simulación que quieran hacer. Otra cosa importante son la prioridad de los operadores. Para los operadores matemáticos, que son los que usualmente conocemos, o con los que trabajamos de forma más común, existe una precedencia, o una prioridad, perdón, que la usamos de forma innata, porque casi la enseñaron en el colegio, en la básica. Que independiente de cómo estén los números, primero tenemos que hacer, lo primero son los operadores, las multiplicaciones y las divisiones, después las sumas y restas. Entonces eso quiere decir que yo tengo un número que es A más B por C. Primero tengo que hacer la multiplicación y después hago la suma. Con los operadores lógicos, o esto los operadores booleanos, perdón, también hay una precedencia, una prioridad. ¿Qué ejecuto primero y qué ejecuto después? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, bueno, la prioridad es primero aplico los no, después aplico los y por último aplico los o. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo este statement o esta condición, falso y falso o verdadero, primero tengo, según la regla que tengo aquí, primero tengo que aplicar los o sea, primero tengo que sacar el resultado de falso y falso, y era falso, se me quedó el plumón acá, falso y falso, que estos dos, el conjunto de estos dos me diría que es falso, y después aplico el falso o verdadero, que en este caso sería verdadero. Entonces el resultado de esto, que es falso y falso o verdadero, debería ser verdadero. Ahora bien, yo puedo forzar la prioridad usando paréntesis, de la misma manera que ocurre en álgebra. Cuando yo tenía el caso que les mostraba acá que decía A más B por C, si yo le pongo un paréntesis a más B, yo estoy diciendo que hay que sumar esto, y esa multiplicación no está multiplicando solo al B, está multiplicando al conjunto de A más B. De la misma manera que con las operaciones matemáticas pasa eso. Acá con los operadores de compares booleanos ocurre lo mismo. Entonces, si pongo falso y paréntesis falso o verdadero, en este caso tengo que hacer actuar el o para que me queden falso y el resultado. Y también podría ser esto que está acá, falso y falso o verdadero, que básicamente es lo mismo que el primero, pero la única gracia es que aquí nos estamos asegurando por si no nos acordamos bien de las prioridades, de las prioridades, por lo menos aquí nos aseguramos que es lo que realmente queremos. Aquí el paréntesis no está haciendo ninguna cosa especial, simplemente es lo mismo de arriba, pero este es mucho más fácil de leer. Sí, quiere decir que no nos acordamos de cuál es la prioridad de ejecución de estos operadores. Entonces, ante la duda sobre la precedencia de los operadores lógicos, mejor usar paréntesis. Ya veamos, hagamos un caso simplemente para ver esta parte. De ahí vamos a hacer un ejercicio entretenido. Bueno, entretenido para ustedes, que van a estar jugando, o sea, programando y pensando harto. A ver, si hacemos false and false or true, nos va a salir verdadero, lo que habíamos sacado como resultado. ¿Ya? Pues ahora hagamos algo más challenging. Digamos que falso y falso or true. Ah, true and not false. Y le tenemos otro. Or true. ¿Qué va a salir? Ay, sí. A ver, veamos este caso. Yo diría aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco condicionales. Si lo queremos leer, ¿qué va a pasar? Recuerden, era no y o. Entonces tenemos que aplicar primero el no. Entonces este not false se transforma en verdadero. Entonces nos quedaría falso, falso y falso o
verdadero, bueno, le voy a poner un i nomás así, ¿me entienden? Y verdadero o verdadero. Bueno, para ser consistente, una T. Entonces ahora si le vuelvo a tener a i o, entonces tengo que aplicar primero los i, tengo estos dos i, entonces falso y falso era verdadero, aquí me queda el o dando vueltas, verdadero y verdadero me queda verdadero, y aquí me queda el otro o que no lo hemos ejecutado, verdadero. Entonces nos queda este que está acá. ¿Cuál ejecuto? ¿Estos dos o estos dos? Porque ahora tengo dos o, izquierda, derecha. Entonces sería verdad. Ya, ahí volvimos a la grabación. Ya, no sé lo que va a pasar con la primera parte de la clase, pero que se pueda recuperar. O si no, se la van a tener que imaginar. Los que no hayan venido justo faltó uno. Justo faltó, justo faltó uno. Bueno, pero el punto es que tienen que revisar cuánto les da esto. Este ejercicio, el ejercicio parte uno y el ejercicio parte 2 para que los piensen. En general, uno podría pensar que son rápidos simplemente para verificar si los puede comparar bien en estos casos especiales, que es cuando comparamos enteros con números reales. Este caso que está acá lo discutimos en la clase anterior. ¿Qué pasa si comparo la cadena de caracteres que tienen el carácter 1 con el 0 versus el número 10? Esto nos debería dar falso, pues son eh, intrínsecamente distintos. Conceptualmente son distintos los caracteres 1 y 0 con el número 10. Acá debería aparecer algo similar, digo yo, porque aquí estamos escribiendo la palabra falso y la estamos comparando con el concepto de falso. Y lo mismo con el... Ah, no, y aquí es distinto porque aquí estamos viendo si son distintos, no que sean iguales. ¿Ya? Entonces ahí esto es relativamente rápido. Eh, y este que está acá es un poquito más complicado. No es que dice, predice el resultado final de cada una de las siguientes expresiones, indicando paso a paso la evaluación. Entonces aquí también, cuando hagan la evaluación, tienen que ver las precedencias. En el segundo, tienen que ver también cómo actúan las precedencias y en el último también. Y aquí no asegurarse de que se actúa sobre el objeto completo, que no puede confundirse, o sobre una parte del estético. Y después otras preguntas que son para que ustedes se entiendan mejor, que son cómo cambia la evaluación si se agrega paréntesis a las expresiones, qué es más seguro de hacer al escribir las expresiones lógicas complejas, usar paréntesis o confiar en la presencia. Y aquí es importante el concepto de quiz. Lo más simple va a ser siempre poner unos paréntesis porque nos ahorra dolores de cabeza si es que tenemos que verificar. Ya, entonces, por mientras que ustedes trabajan, yo voy a pasar lista. Para eso vamos a... Ya, sigamos entonces con la clase, simplemente para que no nos vayamos a atrasar, porque ya son las 5:30. Van a 5:25. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a complementar aún más la cosa. Seguimos. Los, los controles de flujo. Controles de flujo, imagínense que son los bloquecitos, que es como Python va ejecutándose. O sea, el primer control de flujo es entender que Python se ejecuta línea a línea. Primero ejecuta la primera línea y la primera línea, o sea, la línea que se esté ejecutando debe estar escrita de tal manera que esté dentro de la sintaxis de Python. No puedo escribir media línea o no escribirla según las especificaciones del lenguaje Python. Entonces, primero que nada, cuando nosotros ejecutamos un código, tiene que ser pensado de que línea por línea se va a ir ejecutando. Y eso va a dar distintos casos. Por ejemplo, si escribimos este comando que está acá y ponemos a igual 1 más y en la siguiente línea ponemos un 2, Python no va a entender sobre qué tiene que sumar. Tal vez alguien podría decir, obvio, tiene que sumar sobre el 2, porque puse 1 más y en la siguiente línea se termina la operación. Pero según la especificación de Python, eso no es así. Pero hacemos el ejemplo rápido. Entonces yo pongo a igual. Si yo pongo 1 más 2, Python lo entiende.
Python lo entiende súper bien. Voy a poner print que 1 más 2 significa 3. Pero si yo por a veces motivo dejo el operador huérfano, me va a decir error de sintaxis. Porque Python lo que espera es que toda la línea esté según las especificaciones de Python y eso significa que no la podemos dejar a la mitad. El intérprete no sabe qué significa lo que viene después. ¿Ya? Eso es uno de los errores típicos. O sea, les va a pasar en el taller cuando estén escribiendo que sin querer se les pone una línea nueva, porque en principio muchos de estos editores de texto, si ustedes escriben algo, vamos a poner aquí imagínense que yo estoy escribiendo así, pam, una expresión, pam, otra expresión, pam, dependiendo cómo lo tengan configurado, puede ser que la línea se autoformatee. No quiere decir que la línea se haya cortado desde el punto de vista del código, sino que simplemente por visualización lo que sobró lo puso abajo. No, aquí en el VS Code no les pasa, pero por ejemplo en editor de texto, eh, vamos por texto. Ahí está. Por ejemplo, si yo abro el editor de texto y yo tengo este código hasta acá, si se dan cuenta, esta línea llega hasta el final. Pero si yo la tengo formateada y y empiezo a hacer cada vez la ventana más angosta, se me empiezan a correr las líneas, las palabras que estaban acá abajo. Eso podría generar una confusión por parte de ustedes, porque sin querer, esta parte que dice, esta línea que dice aquí, float 42, sin querer se me fue un enter, y desde el punto de vista de el texto, si es que no tuviera colorcito, sería igual, visualmente. Pero, desde el punto de vista Python, no está bien definida, porque no está dentro de la misma línea. Bueno, ya. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, estas instrucciones la hemos estado usando muchas veces. Si quisiéramos, pero se desaconseja, separar una línea, porque es muy larga, uno puede poner un backslash. O sea, no el slash de la división, el slash que va para el otro lado. Ah, para el otro lado. Eso le dice a Python de que la línea continúa. Pero, desde el punto de vista práctico y siguiendo la regla del KISS, si tenemos una línea muy larga, en vez de dividirla cortando la línea, mejor que grupos de esa línea larga las definamos como una nueva variable. ¿Qué quiere decir eso? O sea, formalmente Python le gusta, no les va a alegar si ustedes ponen un backslash ahí. Me va a dar 3. Formalmente está bien. Pero no le va a gustar a Python del punto de vista, o sea, no les va a gustar a ustedes si es que por culpa de ese slash están cometiendo un error en su código. Porque para Python, voy a borrar esto que está acá, si yo escribo 2 y lo ejecuto, Python no tiene problemas con el 2. O sea, si sin querer escriben A, ¿dónde está? A igual 1 y en vez de poner el más, se le olvidó y pusieron el slash y después pusieron un 2, Python, bueno, ahí le alega porque no sabe qué significa, pero si sin querer en su código, no sé, más tanto, más slash, que es el código que ustedes quisieran, me faltó un espacio más. Digamos que esa es la línea, ahí le estamos agregando el 2 pero si sin querer se le olvidó eso que está ahí, el más y el slash, cuando se ejecuten, sigue funcionando como un código Python porque un 2 solito también es parte del lenguaje. O sea, básicamente, si, para ilustrarlo mejor, si pongo print A y lo pongo como lo tenía antes, más 2 el resultado es ese 11. Bueno, vamos a poner muchos ceros para que sea más fácil. Mira, vamos a poner un cero acá para que no moleste. Entonces debería dar 723, terminar el número. Y si sin querer, porque la línea estaba muy larga, pusieron eso así, le da ups, me equivoqué, lo puse en la línea anterior.
Me equivoqué, es slash. Ah, no, es slash, correcto. ¿Dónde está la línea? Va. Sí, sí, el está chico, por ejemplo. Sí. No, ahí está. Ahí está. Ahí me da el 23. ¿Ya? Pero si sin querer, porque la línea está extremadamente larga, se le olvida el más slash, le va a dar 721. En este caso, uno puede decir ya con 2 unidades que importa, pero ya ha pasado, no en mi caso directo, pero sí un tesista que tuve que le pasó eso, de que tenía su tremendo código de una línea gigantescamente larga, porque después uno va mejorando en programación a medida que va programando y sin querer se le había pasado un más slash y le estaba dando un resultado que después cuando lo corrigió se da cuenta de que todo lo que había calculado antes o las conclusiones que estaba sacando a partir de ese error que no sabía, estaban malas y tuvo que correr todos sus códigos de nuevo desde C para corregir el error. Entonces, importante, yo les recomiendo no cortar las líneas, que si eh, tienen líneas muy largas porque son muchas expresiones, mejor que digan, no sé, B le voy a llamar 80.000 más 20.000 y lo pongo como un B y C, ups, y C lo ponemos como 720 más 2. Y es mejor separar el problema en 3 líneas con código bien definido que con una línea ultra larga usando el truco de dividir. Ya, eso era un comentario realmente porque en realidad lo importante es esto que está acá. Cuando uno habla de los controles de flujo, uno quiere las estructuras, cuando estaba hablando en la clase anterior de código estructurado, que nos van a permitir entender cómo funciona el código. Después, con el tiempo, cuando ustedes programen un poquito mejor, no se van a preocupar tanto de línea a línea, sino saber dónde están los grupos de líneas y qué hacen cada una de ellas, pero como un conjunto, no como una por separado. Entonces, para poder controlar mejor cómo es la ejecución, existen las estructuras de control de flujo, que básicamente nos dicen, imagínense que tenemos un código y son cajitas. Estas cajitas nos dicen aquí hay una cierta cantidad de código, esto pasa al siguiente grupo de línea de código, pero de repente, ¿se acuerdan las especificaciones que vimos de control de flujo? Tenemos preguntas que nos hacen tomar caminos distintos. Aquí tenemos otra estructura de código, dependiendo de qué pase esto, pasa esto, y después se vuelven a juntar y sigue ejecutando. Eso en Python se logra a través de las estructuras condicionales, que básicamente son el si una condición es verdadera o es falsa, hace una cosa o la otra, que se pueden definir en el sí, si no, sí, y si no. O sea, básicamente ahí lo vamos a explicar con Carlos. Los bucles o las iteraciones que nos dicen que es para desde 1 hasta 50 ejecuta esto consecutivamente, o mientras ejecuta este bloque de instrucciones mientras se cumple una condición y cuando ya no se cumple la condición ya no la ejecutas. Y las otras que son control de flujo para el manejo de excepciones. Excepciones cuando en nuestro código recién yo cometí un error de sintaxis. La idea como programador es que mi código pueda detectar cuando ocurra un error de sintaxis y no terminar la ejecución del programa, sino que tomar decisiones en base a que yo estaba esperando, no sé, imagínense que están haciendo un programa que les pide el root, que uno de los datos que tienen que introducir en su código es que el usuario escribe el root. Y alguien en vez de escribir el root con punto y guión, lo escribió sin punto y guión. Entonces el código tendría que identificar que recibió un número entero. Bueno, la excepción es que tuviera una letra K, pero imagínense que no tiene una letra K, recibió un número entero y lo que estaba esperando eran 4 secuencias de números o un número entero que era el de los millones y después un guión y después el código verificador. Todas esas cosas, si es que uno no piensa, pues son importantes desde el punto de vista de que yo quiero que mi programa siga funcionando a pesar de que haya un usuario que esté probando escribir código, o sea, introducir datos para el cual el software no sabe qué hacer. Mejor algún tipo de cláusula para decirle al usuario necesito un root válido.
más que simplemente error de sintaxis o error de tipo en este caso y se cae el programa. Y se les cae el cajero automático y le roba el ticket. Cosas así. Entonces, en el sentido de que una buena programación evitaría de que les pase ese tipo de problemas en sus códigos pensando en sus tesis o más adelante si se ponen a trabajar en alguna empresa. Todo ese tipo de controles son importantes. Ya, pero no las vamos a ver estas tres hoy. Solamente vamos a ver la primera y en la siguiente clase, que ya va a ser después del taller, vamos a volver a repasar la primera. Pero vamos con él. La condición if tiene varias cosas. If, que significa sí, en sí no de afirmativo, sino de condición. Sí, una condición, un booleano, que solamente nos dice que sí, esta condición, o sea, si la condición es verdadera, se va a ejecutar todo lo que esté a continuación, pero que esté tabulado. Y esta es una de las cosas que más complica a la gente que está aprendiendo a programar, es que dentro de este if, yo sé que hay un bloque de código solo porque está a una tabulación de la línea original, de donde está el if. Después yo puedo escribir otra condición. O sea, si esta es falsa, por ese motivo es falsa, mi código dice, como es falsa, yo me salto este código, paso a la siguiente, dice el if significa else if, es como, si no, si, otra condición. Si esa condición es verdadera, ejecuto lo que esté dentro de la tabulación. Si es falsa, paso a la siguiente línea que está dentro de esta primera de la tabulación cero. Entonces, si esto es falso, paso acá. Y este es un si no. Si todas las otras cosas fallaron, va a ejecutar esto sí o sí. Pero, si yo hago un sí y esto es verdadero, ejecuta este código y cuando termina este bloque, lo que hace es saltarse hasta acá. O sea, básicamente se salta las otras condiciones que estén a futuro. ¿Ya? Entonces, esto, ¿cómo lo podemos ver? Con diagrama de flujo, ¿no? Ustedes lo pueden pensar como, o sea, usando los símbolos de diagrama de flujo. Ustedes pueden pensar que aquí tienen un código, algo, algo. Y ese código pasa a una primera condición, que sería el if condición. Si es sí, ejecuta esto, esa condición. Si es no, en este caso, pasa a otra condición, que es el if. Aquí le voy a poner el if, que sería la otra condición. Otra condición. Y aquí también se vuelve a dividir en sí y en no. ¿Ya? El no, sea como sea, va a ejecutar una acción y si es el sí, pasa al caso este que dice código a ejecutar si la otra condición es verdadera, funcional. Y después cada una de ellas, y aquí tenemos la continuación del código, y vamos, escribiendo, continuación, y después todas ellas convergen a la última línea, que sería todo lo que viene de aquí en adelante. ¿Profe? Ujú. Entonces se pueden tener varios cilindros. Sí, puedes tener está muy lejos. Sí. Inclusive sí. Tampoco es necesario el else. Podría ser si pasa eso, hace eso. Y si no pasa, no. Sí, no. De hecho, había lo que dentro del, cuando lleguemos a el ejemplo no bis de usar un if, sería cómo separar los números pares o impares, sería como hacer o sea, if x igual a 2, entonces escribir 2 es par, if x igual a 3, escribir 3 es impar, o sea, el if x igual 4, escribir print 4 es par, y así muchas líneas más, sería la forma más larga y más complicada de separar pares de impares. Con muchos elif, pero el elif es súper útil
Ya si tienes 18 el if, eso quiere decir que tal vez tu código necesita una revisión que tal vez se puede hacer más simple. Entonces, cosa importante, que eso sí vamos a tener que practicar mucho, es que cada bloque de instrucciones se separa por las tabulaciones. O sea, digamos que esto, como les decía, pero no con el azul, con el rojo. Esto digamos que el nivel cero de mi código, todo mi código está escrito en el nivel cero. O sea, cuando ustedes abren el archivo de .python, todo tiene que estar alineado con el nivel cero. Y a medida que tenemos una condición, esto sería el nivel uno, esto sería el nivel uno, pero ese vive solamente para, si es que se logra esta condición, se ejecuta lo que está acá. Y aquí estamos al nivel uno y después cuando se acaban los nivel uno vuelvo a caer al nivel cero. Entonces yo podría tener un if y dentro de ese if otro if y otro if y otro if y otro if y ahí tendría cada vez más niveles con sus propios códigos. También, la idea es que no haya muchos if anidados que se le llama, que son un if dentro de un if dentro de un if, pero a veces la vida nos trata mal y tenemos que poner muchos if y complicar el código. Ya. Entonces, vamos a hacer este ejemplo muy directo. Como el ejemplo dice, si A es mayor que uno o A menor que uno. Entonces vamos a hacer un caso. A igual un número, if, no tan grande, vamos a poner esto. If A, va, la condición, A menor que uno, dos puntos, importante, se me olvidó eso recalcarlo. La forma correcta de escribir un if, condición y dos puntos. El dos puntos indica que ahí termina la línea del if. Que aquí no se lo hice notar porque se me olvidó, pero ahí están los dos puntos, cuando vuelve. Ese dos puntos que está siempre en las tres líneas me dice dónde termina el if o la línea relacionada con el if. Entonces, if a menor que uno, dos puntos, y aquí voy a poner print a es menor que uno. O en este caso podría poner que a, coma, es menor que uno. ¿Qué pasa si lo ejecuto? Voy a ir de nuevo arriba. Si ejecuto esto, me va a decir si a es menor que uno, si a es menor que uno, imprime eso. Y se me olvidó poner las comillas, entonces me va a dar un error. Ya. A menor que uno. 68 es menor que uno, falso. Entonces en principio no va a escribir nada, porque nunca va a entrar al if. La condición del if no se logra, entonces no pasa nada, no me escribe eso. Entonces vamos a poner algo aquí en la última línea, dice print, length. Entonces, por ejemplo, si hago eso, solamente se escribe the end, el fin, porque la primera condición, a menor que uno, no se cumple. Entonces, si yo cambiase el 68 por cero, cero es menor que uno, debería imprimir cero es menor que uno y después 10. Ahora, vamos a agregar un else, que eso significa que haga algo distinto. O sea, si es que no se logra lo de arriba, entonces imprimir eh, todo es mentira. Hay que intentarlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otra condición. Dice, si A tiene un cierto valor, si A es menor que uno, se ejecuta eso. Si no se ejecuta lo de arriba, o sea, si no se cumple la condición de que A es menor que uno, entonces va a imprimir todo en mentira, lo que sea, y después baja al nivel cero, que sería el print 100. Entonces, si lo ejecutamos, me va a dar que en este caso cero es menor que uno, porque se cumple la primera condición, y por lo tanto, el todo es mentira no se va a ejecutar. Pero si ahora volvemos al 68, que era el número que teníamos originalmente, ahora en vez de imprimir que 68 menor que uno, imprime todo es mentira, hay que intentarlo de nuevo y después 10. Vuelve al nivel cero. Aquí le podemos poner nivel cero, n cero,
N0, comienzo, esto sería N1, y esto que está acá sería el nivel 1 de mi código, y podríamos agregar un elif, y la condición en este caso sería si A es mayor que 50. Mayor que 50, no mayor que 1, mayor que 50. Y ahí me diría que sí. Tenemos la primera ejecución, que es la línea 0, que es la que venía justo después de la 68. Vamos a juntar ahí para que se vean todas más alineadas. Entonces tenemos la primera ejecución, que es A68, A igual 68. Imprimimos que es la línea 0, o sea, está en el nivel 0 de beginning. Después entramos al bloque de los if, o los bloques condicionales. Si A es menor que 1, 68 no es menor que 1, entonces esto es falso. Entonces paso a la siguiente. El if A mayor que 50, 68 es mayor que 50, entonces ejecuto lo que esté dentro del el if y voy a tener que quitar esas cosas. Me molestan un montón. Entonces imprimiría lo que dice N1 2 puntos, 68 es mayor que 50. Y después, como llegó a este fin, logró ejecutar este bloque, el del N1, bien, pasa al nivel, baja de nuevo al nivel 0 y escribe 10. Ahora, todo esto se puede complicar dependiendo de qué necesitemos para nuestro código. Bueno, este ejemplo es lo que estábamos viendo ahora, que lo estábamos mostrando si tenemos muchos elif y else. Y con eso que parece simple, pero no lo es, y ahora lo van a tener que practicar, especialmente estas son las reglas de esta tarea que tienen que hacer ahora si es que alcanzan o ya nos pasamos de nuevo, entonces queda de tarea. Mañana lo podemos trabajar en la ayudantía. Es crear un código que verifique si es que un año, o sea, el número asociado a un año es bisiesto, y para eso necesitamos aplicar las estructuras condicionales y operadores lógicos, y las reglas de un año bisiesto son que, primero, sea divisible por 4. Segundo, si es divisible por 100 no es un año bisiesto, a menos que también sea divisible por 400. Esas tres reglas definen si es que 2024 es bisiesto o no es bisiesto. Primero tenemos que asegurarnos si es divisible por 4, si es divisible por 100 o si es divisible por 400 y dependiendo de las condiciones sabríamos si es bisiesto o no es bisiesto. Para no hacerlo tan complicado, porque así ustedes pueden estar más perdidos, aquí hay una pequeña guía o como cómo empezar su código. Primero partir con una variable que se llame year de año 2024 y después empezar a escribir las estructuras condicionales if, elif y else para ir definiendo si sí o si no son bisietos. El operador módulo es súper importante porque le estoy preguntando si es divisible por 100 o por 400. Y bueno, los operadores lógicos AND/OR. Y lo último es que imprime el mensaje si es bisiesto o no. Si hacen el código y lo quieren probar, aquí tienen años que son bisiestos y no, para que lo verifiquen. 2024 es bisiesto, 1900 no fue bisiesto, el 2000 sí fue bisiesto, el 2023 no fue bisiesto y 1996 sí fue bisiesto, para que hagan su código y lo puedan comprobar. En los archivos, y con esto terminamos la clase, antes de que en los mismos archivos no, me equivoqué, en los mismos archivos que está en campo virtual hay un código para que ustedes empiecen mañana, podemos trabajar sobre él. Aquí está, para que ustedes puedan hacer su código, no usando VS Code, sino usando el código en el editor de texto o en el VS Code, pero no como notebook, sino directamente codificando acá el Python para después ir probando si es o no bisiesto su código. Pero mañana mejor lo hacemos con calma porque vamos a tener toda la hora y ahora yo creo que quieren ir a tomar once o irse a otra clase.
Pero vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a parar la